Operation Fate. Kill, Archodu, prólogo. Había algo diferente en Tsala desde los eventos de Twilight Star la noche anterior. Fue sutil, pero hubo un cambio en el aire que cambió a Tsala de una postura pasiva a una activa. Para todos los nuevos inmigrantes de Tsala, el fenómeno de la noche anterior bien podría nada más que un espectáculo de fuegos artificiales, pero para muchos de los habitantes originales de Tsala, fue todo lo contrario. Uno por uno, Sarah Hogar en Tsala comenzó a prepararse. Empacharon ropa, herramientas, suministros y armas en preparación para una rápida partida. Aquellos que habían estado esperando este día estaban demasiado ansiosos por soltarse después de numerosos años de inactividad. Shiro no hizo ninguna declaración o anuncio oficial con respecto a sus planes futuros, pero no importó cuando todos los residentes originales de Tsala entendieron la persona Shiro. Aunque Shiro prefería la paz, eso no significaba que no poseía la tenacidad dentro de él para actuar como dictaba su posición por la seguridad y el bienestar de todos. Ahora que la mayoría de los residentes originales de Tsala asumieron que Shiro se había resuelto por sí mismo, como prometió a su difunto general, era su turno de ayudar la charga. Y así, los cimientos establecidos dentro de Tsala durante décadas comenzaban a dar sus frutos. La fortaleza más fuerte de cualquier civilización era el espíritu de la gente, y hacía mucho tiempo que se había arraigado en Tsala. Mientras exista el espíritu y la voluntad de una civilización nunca podrá ser aniquilada. ¿Quieres guerra? Entonces esta guerra duraría 1000 años. El sentimiento era todo lo que importaba. Por un mundo sin más mentiras. La primera reunión oficial con Nighthraid en Tsala no comenzó sin ningún conocimiento previo, sino de manera abrupta y rápida, sin preocuparse por la etiqueta como la persona descarada y bulliciosa de Leone. En medio de la oficina de Shiro en Tsubasa, un grupo completo de personas entró sin autorización y se acomodó en su hogar como si el aire estuviera ahí lanzando dagas con la mirada. Selka estaba debatiendo si debía o no atachar, pero estaba postergando el impulso debido a la forma en que Akame en recuperación tratando de aplazar a todos. Aunque no domina la elocuencia, Akame de alguna manera logró salmar todo al sulpar a todos para que se operaran mirando los sonollos suplicantes. Muy pronto, la oficina de Shiro se convirtió en una sala de reuniones improvisada. Shiro se sentó en una mesa con Elaine y Selka de pie detrás de él. Sentada frente a él estaban Allenda y los miembros de Nighthraid parados detrás de él. Akame y Leone se sentaron cerca del centro de la mesa, uno frente al otro. Akame siguió desviando su atención de Shiro a Allenda y viceversa, sintiendo que debería estar de pie al lado de uno de los lados, pero no pudo elegir. Leone, para no poner cosas incómodas para Akame, también había elegido sentarse cerca del centro de la mesa. Aparte de SGL, Lumbox que era el único otro miembro de Nighthraid que faltaba a la reunión, pero Lumbox parecía ser un tema tabú para Allenda en ese momento, por lo que atrevió a esperarlo. La única otra interacción en la habitación fue un intercambio silencioso entre Selka y Leone. La relación entre los dos de repente se había vuelto un poco tensa en este momento. Leone residía como invitada en el clan de Selka y estaba siendo entrenada para ser una futura cazadora de Tsala. La revelación de que él era parte de Nighthraid fue dicho para Selka, quien sintió que él había mentido y odiaba las mentiras. Leone no tenía excusas, pero le dio a Selka que había disfrutado su estadía con la gente de Heiwa y que garantizaría la felicidad futura de Selka. En respuesta, Selka se sonrió un gesto a Leone para que hablara con él más tarde. Volviendo a la reunión sobre la mesa, Allenda sabía que no debía permitir que el silencio se extendiera más. Fue Nighthraid el que irrumpió, por lo que era su responsabilidad eclipsarse. Supongo que esto podría haber ido mejor, admitió Allenda con una mano pellizcando el puente de su nariz. Pero no esperaba que lo que Leone dijo que era un lugar de reunión adecuado fuera, de Hetsuho, la oficina del alcalde de la ciudad. Mis disculpas. Shiro había lidiado con muchas situaciones similares antes, la más extrema de las cuales fue cuando cierto lancer de spam de azul irrumpió en su casa anterior en Fuyuki sin asesinarlo por segunda vez.
No te ofendas, dijo Hiro sechamente, ganándose un suspiro de alivio de Leone. Kue había estado sentada muy erguida por el testigo silencioso que le había andado antes. Te dije que no le importaría, dijo Leone, pero gimió cuando notó la desaprobación en la expresión de Nayenda. Claramente tendrían unas palabras más tarde, y si la condición Ludbox que era algo por lo que pasar, Leone comenzó a contemplar una retirada táctica. Leone comenzó a observarse poco a poco hacia el lado de la mesa de Shiro mientras le disparaba a Akame miradas suplicantes de libertad y fianza con la esperanza de que redirigiría la atención de Nayenda. No recibiría ayuda de su amiga. Akame fingió ignorancia, y Leone se enchoqueó de hombros. De repente, el Aine tosió en su mano, se subió las gafas con el dedo medio y rápidamente frunció el ceo. Dejando de lado el tema de si a Shiro le importa que entren o no, intención tiene Ninjurai al venir aquí. El Aine no deseaba bromas y fue directamente al grano. En su experiencia al tratar con sus hermanos y familiares, la mejor manera de obtener respuestas directas era ser directa contundente. En cualquier caso, estaba del lado de la razón con respecto a la alegada no anunciada de Ninjurai. La pregunta de Elaine hizo que todos se pusieran solemnes. Leone dejó de lado su inminente encuentro con Nayenda y retomó una disposición profesional y junto con el resto de Rain. Akame estaba nervioso. Mientras se recuperaba de sus heridas, no había sido informada del propósito de la visita de Ninjurai y solo había sido arrastrada cuando Leone pasa arrastró. Hasta donde él la sabía, Ninjurai seguía siendo una fuerza subvencionada del ejército revolucionario, y Nayenda, como jefe de Ninjurai, tenía ciertas obligaciones que cumplir. Además, Akame todavía no podía comprender el gesto de que las heridas de Nayenda se habían curado. Todas las señales apuntaban a que Shiro era la causa, pero no significaba eso que había revelado sus capacidades curativas. El tonto ingenuo. Después de haber trabajado duro para mantener el conocimiento en secreto para no llamar la atención del ejército revolucionario. Akame se mordió el labio inferior y agarró con fuerza el dobladillo de su falda, pero nada podía prepararla mentalmente para lo que Nayenda estaba a punto de decir. Ninjurai desertará del ejército revolucionario y de ahora en adelante estará dispuesto a actuar como una fuerza de espionaje separada para Challa. Akame se tomó un momento para parpadear y procesar lo que acababa de escuchar, pero no pudo evitar que su boca se quedara abierta por el asombro. Espera, ¿qué acabas de decir? Él la pidió a Slarar. ¿Era esto realmente real? Akame levantó la vista para ver a Leone sonriéndole sutilmente con tranquilidad mientras Mine resoplaba a regañadientes con los brazos rosados. La mirada de Akame luego para enfocarse en Nayenda. No deseo repetirme, dijo Nayenda con un suspiro. Pero si solo estás pidiendo verificación, entonces sí. Mires la reacción anterior sigue en pie. Nayenda desvió su atención de Akame y hacia Shiro, donde los dos miraban a los hoyos de un líder a otro. ¿Aceptará nuestra lealtad sabiendo plenamente las consecuencias de represalias del ejército revolucionario? Él la preguntó. Ninjurai estaba en posesión de una unidad completa de usuarios de Teigu que eran raros y codiciados después de que se perdiera el proceso de foria del nuevo Teigu. No hubo forma de que el ejército revolucionario tomara a la ligera la deserción de Ninjurai. Nayenda no era de los que hacen un acuerdo con púas ocultas. Si Shiro estaba dispuesto a aceptar Ninjurai, entonces tenía que comprender los peligros involucrados. Si Toe eligió aceptarlos incluso entonces no tenía miedo frente a numerosas organizaciones enemigas o estaba loco. El enemigo de un enemigo es un amigo, dijo Shiro en un instante. El ejército revolucionario iba a apuntar a Chalna eventualmente, por lo que no hay necesidad de mostrar chorrejas a su ayuda. Para un señor de la ciudad protegido, Shiro tenía galas de sombra. Nayenda comenzó a reír en serio. Y es por eso que eres un tonto, pero tal vez eso es exactamente lo que este tipo de mundo odioso necesita como líder. Hablando de eso, una pregunta final.
Nayenda endureció abruptamente su mirada, él acerró en su comportamiento lo suficiente como para a través de la fachada de cualquier más y distinguir la verdad de la men que es lo que ves en esos hoyos color bronce que parecen mirar más allá de la circunstancia presente. ¿Cuál es el futuro que estás imaginando? El peligro y la violencia rodearon a Sala por todos lados, pero el propio seor de Sala nunca dudó de las probabilidades de Sala. ¿Qué fuerza impulsora lo mantenía tan confía decidido, y qué significaba eso para la situación dentro del imperio? Todo tipo de especulaciones se agruparon en una sola pregunta y, a pesar de todo, Shirou seguía mirando a Nayenda con una resolución inquebrantable. Veo esperanza, dijo Shirou lentamente. Más allá de la corrupción y las mentiras de los que están en el poder en el imperio, el ejército revolucionario Owakoku, al final serán personas las que importen. El único concepto que siempre se mantendrá es la búsqueda de la felicidad, y todo el mal será uno solo. Día se encontrará con la justicia independientemente de las circunstancias presentes. El imperio también se convertiría algún día en un enemigo a vencer para liderar a la gente dentro de él. Este fue el único concepto en el que se centró Nayenda por el momento. Reconoceré tu respuesta y seré la primera en decir que te he subestimado, dijo con entusiasmo. Al mismo tiempo, todavía estás demasiado protegido de la forma en que funciona el mundo. Elaine frunció el ceño, pero no sabía si está renollada porque Shirou fue insultada o alentada porque Shirou había sido reconocido por alguien de tan alta capacidad. No eligió a de los dos y siguió el ejemplo de Selka e hinchó el pecho con orgullo como si fuera él la quien había sido felicitada. Mine resopló ante el comportamiento de Elaine y Selka, pero Nayenda rápidamente le lanzó una mirada que le advertía que se comportara. Entonces, a partir de este momento, Ninjurain se unirá oficialmente a las fuerzas de Tsala, dijo Nayenda después de recomponerse. No somos un grupo grande, pero tenemos que ofrecer. Como ejemplo, me gustaría proponer un plan para enfrentar la amenaza del ejército aliado de Wakoku. Son las guerrillas de Nayenda churradas, había una nueva confianza en su comportamiento que le permitió actuar con más audacia. Sin embargo, el mayor cambio no provino de no sino del mismo Shirou, quien permaneció imperturbable ante la abrupta propuesta de Nayenda. Parecía pensativo y puso una sonrisa habitual como sea al para que Nayenda se eclipsara. Si Akame notó una diferencia en el comportamiento de Shirou, no lo expresó porque no tenía forma de describirlo. Era como si algo en él se hubiera desvanecido, la naturaleza de su sonrisa que él la solía ser reemplazada por algo más irónico y reservado. Entonces su sonrisa no era genuina. ¿Fue eso? No, no puede ser. Akame eludió el problema y sintió que no debía haber sido nada importante. Shirou todavía estaba sonriendo, ¿no era eso suficiente? Independientemente de los pensamientos Akame, la conversación continuó. ¿Cómo se paraliza una organización? Nayenda le preguntó a Shirou de manera líder. Akame y muchos otros en la sala esperaban que Shirou tuviera problemas con la pregunta debido a la falta de peligro en su educación, pero Shirou respondió rápidamente para sorpresa de todos. Si quieres detener la organización de un enemigo, debes comenzar por la cabeza, habló Shirou con certeza. Había un acerro en su tono que denotaba experiencia, y me sorprendió lo simple que estaba tratando el asunto de matar al jefe de una organización. Y de repente Akame se sintió claramente incómodo. La sensación de que algo andaba mal con Shirou solo se hizo más pronunciada como si se hubiera convertido en otra persona, no era como si él la pudiera hacer algo al respecto. Son las mismas manos que habían asesinado a miles, ¿podría un monstruo como ese todavía merecer una vida pacífica? La espada ya no estaría envainada. Una joya para ser dirigida a un enemigo. Akame miró preocupada en dirección a Shirou, pero pronto se relayó cuando vio la misma luz determinada en los hoyos de Shirou. Su fuego aún ardía fuerte con sus ideales. Preocupada o no, Akame se consoló con el gesto de que Shirou seguía siendo Shirou. El héroe en el que había legado a Shrer. Nayenda parpadeó antes de sonreír. Entonces, ¿lo entiendes? Dijo con aprobación.
Como líder de Ninjuraid, propongo despejar en silencio a los líderes del enemigo, y los miembros de Ninjuraid debería poder realizar la tarea. Elaine levantó una ceja. ¿Solo? Incluso para una organización de asesinato, no teme del riesgo de peligro. Nayenda parecía estar esperando dudas y, por lo tanto, preparó una solución de antemano. ¿Cuál es el mejor método de asesinato? Él la preguntó abiertamente. Francotiradores, Dios Hero sin dudarlo. Otras formas de asesinato podían ser buenas y todo, pero disparar desde la distancia siempre imponía un riesgo mínimo en el caso de amplia preparación. Nuevamente, Nayenda estaba comenzando a darse cuenta de que podría tener que reevaluar su suposición inicial sobre Hero. O era inteligente son los libros, o su difunto paja había enseñado más sobre la guerra y las tácticas de lo que Nayenda podía suponer. Tienes razón, Nayenda no se anduvo son rodeos. Mío, por favor da un paso adelante. Mine dio un paso adelante desde detrás de la espalda de Nayenda y rápidamente reveló su Teigu tipo pistola son una sarta de triunfo que podría permitirle ser una espada Giga Rayos. Nayenda le había informado sobre que Hatcher durante la reunión mucho antes de que la reunión se llevara a cabo. Esta es Pumpkin, presentó Mine con orgullo mientras ponía a Pumpkin sobre la mesa para que todos la vieran. Es un Teigu de francotirador de largo alcance que usaré para los objetivos requeridos. Aunque no podemos garantizar que podamos eliminar a todos los líderes solo son Mine, nos aseguraremos de eliminar a los que cuentan, aseguró Nayenda. ¿Alguien más tiene un Teigu de largo alcance para derrotar a todos los líderes? O salvo eso, una persona en Ninjuraid son suficiente habilidad para atachar a todos. Según me enseñaron temprano que de archivos sueltos es una práctica horrible. Ante la pregunta, Mine de repente se puso rígido mientras Bulak, y el resto negó son la cabeza y miró fríamente a Nayenda. Chalabasa era originalmente el Teigu de Nayenda y, naturalmente, era el arma son la que era más hábil. Si había alguien que pudiera lograr lo que Elaine acababa de pedir, era la Nayenda. Sin embargo, no dio indicios de intentar superar a Pumpkin. Si lo hiciera, Mine no tendría ningún tipo de ataque y, como líder, Nayenda no pondría en peligro a sus subordinados. Me temo que no, dijo Nayenda son una zarra seria. Actualmente nos falta ese equipo y que Pumpkin es el único Teigu Ninjuraid de largo alcance que tiene actualmente. Elaine frunció el ceño al comprender. Ya veo, una pena entonces. No tiene que ser así, dijo Hero de repente, atrayendo toda la atención hacia él. Se había mantenido en silencio y escuchado la propuesta de Nayenda, pero sintió que ella no hacerlo. Nayenda no solo estaba actuando en nombre de Tzayla, sino que se había convertido oficialmente en su aliada. Si Hero podía ayudar, iba a ayudar. Además, solo por la forma Akame se preocupaba por el resto de los miembros de Ninjuraid, podía ver que no todos eran malas personas. La confianza genuina nunca podría fomentarse a través de mentiras y engaños. Este era el único concepto universal de cualquier mundo. Supongo que no debería ocultar mis capacidades a los aliados, dijo Hiro lentamente bajo la atención de todos. Una brisa comenzó a soplar en la habitación cerrada, lo que provocó que Nayenda y los demás fruncieran el ceño. Ninguno de ellos podía entender de dónde venía el viento y, embargo, solo se estaba volviendo más fuerte. Rastro. Sobre. En los recovechos de la mente de Shirou, activó la magia de su oficio. Si tener solo una calabaza es el problema, abrió la mano, son la palma hacia arriba mientras los axilos energía mágica convergían con el sonido de la estática. Entonces, ¿y si tuvieras dos? El aire se detuvo, el zumbido de energía invisible que emanaba rápidamente sobre el centro de la palma de Shirou. Se formó una bola de luz tangible de color verde a su lado, retorciéndose con volutas de relámpagos que azotaron el área alrededor. Elaine se sobresaltó, Selka abrió la boca con asombro. Ninguno de ellos podía entender lo que estaba pasando, y fue entonces cuando Akame se inclinó y susurró una sola frase alta. Él es un mago, compartió. ¿Y cuál era la raíz de la fuerza de un mago que se decía que existía en el mundo, pero nunca se ha probado? Magia.
La mirada de Shiro se centró por completo en Pumpkin, su mano libre tocó su superficie y analizó su estructura mientras los huesos de la bestia peligrosa escondidos debajo ropa comenzaban a desvanecerse, juzgando los conceptos de la reacción. Las palabras familiares de su juventud en otro mundo escaparon de la boca de Shiro mientras volvía a caer en el viejo hábito. La luz sobre sus palmas se hizo más y más densa la palabra. Hacer hipótesis sobre la estructura básica. Se formaron patrones similares a circuito sobre la superficie del exterior de metal de Pumpkin, envolviéndolo en su totalidad antes de retroceder hacia la mano de Shiro para sorpresa de los espectadores. Lo que estaban viendo, lo que estaban experimentando, era algo cuyo equivalente se había perdido en el tiempo, duplicando el material de composición. La bola de luz que se cernía sobre la mano de reja de Shiro comenzó a distorsionarse y doblarse, tomando forma en el aire y brillando a partir de la energía concentrada que chamuscó la mesa, imitando la habilidad de su elaboración. Un zumbido comenzó a llenar la habitación, el tintineo de las partes metálicas convergiendo a la perfección y creando el contorno básico de un arma que tanto Mine como Nai conocían demasiado bien, simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Tiseo y método, todo se sabía, nada perdido. A partir de un contorno sin forma, el duro exterior de acero cuidadosamente elaborado comenzó a tomar forma hasta el más miretable. Hasta el gatillo, las ranuras y los bordes, fue perfecto, reproduciendo los aos acumulados. La edad vino después. Cada raspadura y aboladura, todo el dao que había recibido y experimentado formaban parte de la historia de eficacia de un arma. Excelente cada proceso de fabricación. La luz que emanaba del arma que se formaba sobre la palma de Shiro se volvió cegadora, lo que obligó a todos a aliarse momentáneamente. Cuando todos miraron hacia para ver algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Calabaza Teigu de clase de arma. Completa. Una segunda calabaza se cernía sobre la palma de la mano de Shiro, que pronto entrenó a Nayenda atónita para que la inspeccionara. ¿Cómo podría no ser zapas de Rechono su propia arma? Sin embargo, en este momento, Nayenda no pudo diferenciar la diferencia entre la calabaza en la mesa y la calabaza en sus manos. Eran idénticos hasta el más detalle. Nadie podía hablar, incluso la Ine, que posiblemente conocía a Shiro por más tiempo, se quedó sin aliento. Podría ser que el arte perdido de la foria de Teigu en realidad había sido heredado por la familia de hermanos del emperador original. Era el único pensamiento lógico en la Melaine y que se decía que todos los Teigu habían sido creados con magia como componente requerido. Mientras los demás permanecían en estado de shock, Akame no pudo contener su sorpresa. Sabía que Shiro podía crear Teigu, pero nunca pensó que él podría replicarlos. ¿En Kuehai de su Murasame? ¿Podría hacer eso también? La respuesta era algo que ella sabía, pero que no deseaba aceptar, y a que Murasame venía con sus propios inconvenientes que no quería que Shiro tuviera que experimentar. Él frunció los labios y rezó para que nunca tuviera que recurrir al uso de su arma. A diferencia de todos los demás, Nayenda vio toda la situación desde una perspectiva más militante como el general. Ella no miraba a Shiro solo como un ser de la ciudad protegido, sino como algo que podía alterar la naturaleza misma de cualquier campo de batalla. Un arsenal ambulante. En lo profundo de la tierra alrededor de las murallas de Tsaila, los líderes de un pelotón del ejército aliado de Wakoku que se preparaba para la batalla no estaban tan discretamente escondidos como creían. Fue la locura de la arrogancia y la falta de información. El primer error fue el exceso de confianza, el segundo error fue acampar en un terreno más bajo. Shiro, Nayenda y Mine estaban parados sobre una meseta que dominaba un valle profundo donde los líderes del ejército de Wakoku se reunían para lo que debió haber sido una especie de reunión estratégica. El campamento se dividió en divisiones separadas claramente basadas en el rango. Los de menor estatus, como los soldados comunes, eran, Chomucho, el grupo más grande del campamento y estaban separados por divisores marchados para evitar su entrada en las tiendas más lujosas que poseían. Los de mayor estatus acamparon en simples petates y comían raciones deshidratadas.
Su armadura estaba sucia y de mala calidad, y musgos parecían desnutridos por la larga marcha desde las Tiehuacocu hasta Challa. Idiotas, dijo Mine despectivamente son una muecha mientras Chon figuraba su chalabasa para disparar a larga distancia. Se había cuitado el abrigo rosa y se había puesto algo mo parecido al camuflaje para evitar que la vieran siguiendo las instrucciones de Nayenda. Shiro y Nayenda hablaron menos, pero la sonrisa irónica en el rostro de Nayenda hablaba de sus sentimientos no expresados. Cuanto más estúpido actuara el enemigo, más fa diferenciar los objetivos. Son los soldados de rango más bajo segregados de los rangos más altos, era demasiado simple espiar las identidades de los que estaban al mando. Se alojaban en las tiendas extravagantes y, a menudo, traían muebles a la guerra para buscar consuelo en la noche. 1, 2, 6, Nayenda comenzó a contar los líderes prominentes son los hoyos entrecerrados. Compartió su información con Mine, quien simplemente asintió. En cuanto a Shiro, ninguno de los dos estaba realmente seguro de por qué había venido Shiro. Claramente no llevaba ningún teigu de larga distancia. Sin embargo, Nayenda no expresaron sus pensamientos en voz alta. ¿Son Mopodireon? Lo que Nayenda y Mine habían visto Hacheras Shiro el otro día no podía haber sido otra cosa que magia, y la magia era algo que era imposible de entender. Quizás realmente tomé todo para ayudar. ¿Por qué más habría venido? Al darse cuenta de que había estado mirando con curiosidad a Shiro durante demasiado tiempo, Nayenda desvió la mirada, pero no antes de que Shiro diera algo completamente escandaloso. Me ocuparé del grupo más alejado, dijo Shiro. ¿El grupo más lejano? ¿No quiso decir objetivo? Tanto Mine como Nayenda pensaron al mismo tiempo. Mientras tanto, los dos recorrieron las filas enemigas en busca de a qué no refería Shiro antes de palidecer. No de ninguna manera, Mine no pudo evitar el tartamudeo que escapó de sus labios. En lugar de seguir buscando a qué grupo se refería Shiro, había seguido la línea de visión Shiro para ver a qué estaba mirando. El ejército aliado de Wakoku no estaba ubicado en un solo lugar. Dejando a un lado las alianzas, muchos clanes en Wakoku estaban en desacuerdo entre sí y, son tales, definitivamente no acamparían en la misma área si tuvieran la opción. El grupo al que se refería Shiro no era un maldito grupo. Era un pelotón completamente diferente a más de 3 como de distancia y oscurecido por un denso bosque. Mine estaba empezando a sentir que su sordura se extendía más allá de lo que creía. De haría que Shiro se saliera con la suya llamando erróneamente a un objetivo grupo, o era diferente. ¿Estás loco? Están demasiado lejos. Él la gritó en castigo. Shiro no respondió. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Nayenda calmó a Mine. Podía saber cuando un hombre estaba mintiendo por el cambio en su expresión, pero la de Shiro permaneció escalofriantemente neutral. Era Magis Red Zapas de Tal Hasea, ¿y qué pasaría si todos aprendieran a aprovecharlo? ¿No alcanzarían las guerras y alinradas una escala irreconocible? Incluso para alguien tan endurecido por la batalla como Nayenda, se estremeció ante la idea. Mío, concéntrate, dijo Nayenda para ordenar su mente. La misión siempre es lo primero. Mine asintió, pero el escepticismo en sus hoyos permaneció. Los objetivos estaban a más de 3 como de distancia y oscurecidos por un denso bosque. Incluso Nayenda no podía entender cómo Shiro planeaba lograr tal Hasea. Mine se burló mientras preparaba su arma y esperaba la señal para disparar. Sus objetivos y los de Nayenda estaban a alrededor de 1,5 kilómetros de distancia, lo que es justo más allá del alcance de Pumpkin, pero debido a la diferencia de elevación, el factor de distancia se mitigó sustancialmente. Mientras tanto, Shiro contuvo el aliento. Son una mano salvó, son la otra choses jóvidas son la misma facilidad son que arrancha malas hierbas. Hacía tiempo que pensaba que había abandonado esa forma de vida, pero simplemente no había escapatoria. No cuando el mundo mismo parecía estar estructurado de una mo solo podía llamarlo a actuar en todas sus injusticias. Se necesitaba un héroe, no uno fuerte o valiente, sino uno que pudiera hacer el trabajo. Incluso un villano podría ser un héroe en este escenario. Shiro cerró los ojos y buscó profundamente dentro de sí mismo. Eres un hipócrita. Iba a matar de nuevo.
Shiro abrió los ojos y toda forma de emoción pareció asfiarse hasta el centro de su ser. La ironía de la situación era que una vez le había dado una conferencia a una cierta sobre la carga mental de cerrarse solo para que él recurriera al mismo método de afrontamiento. ¿Qué le diría a Jorra a alguien tan valiente y justo como ella? Sigo examinando hacia adelante. Los ideales que elevas, tu pasión y tu dolor, son algo que entiendo muy bien. Tus metas son nobles, tus chorras son en el lugar correcto, pero chosas son inevitables. No te equivocas. No estaba equivocado. Por el bien de salvar a los demás, incluso su propia humanidad no era algo a tener en cuenta. Shiro tendió sus manos hacia afuera, formando un arco en su izquierda y una espada en espiral en su derecha. Indiferencia. Insensibilidad. Nayenda estaba muy familiarizada con el sentimiento como el general y jefe de una unidad de asesinatos, pero nunca esperó ver tales atributos ese protegido de la ciudad. Casi la hizo temblar. Una fuerte presión descendió, invisible, pero sentida por todos. Para Nayenda y Mine, el mundo a su alrededor se volvió lento, la luz que emanaba del arco y la espada de Shiro revelaba el color de un arco iris que se arremolinaba violentamente. La concentración de Shiro alcanzó su punto máximo, la resolución dentro de él se manifestó en forma de un ataque que garantizaría la muerte de todos los objetivos en sumo, una espada de un rey que había renunciado a su propio derecho al trono. Un héroe que trabajó para su país no como su gobernante legítimo, sino como un valiente guerrero de Antao cuya venganza nunca se cumplió. Enfureció y provoca toda destrucción. Un espectáculo de furia e indignación. La espada derribadora de cholinas de la aniquilación a gran escala. Gira y dobla, Shiro colocó la espada sobre su barco, una energía mágica densa se manifestó en la punta de la espada que comenzó a brillar en el aire. Minusio de locura. El sonido de un arco resonó cuando el agarre de los dedos de Shiro se soltó abruptamente y provocó la tormenta. Vuela, Saladburn. Un vendaval de viento obligó a Shiro a sujetar sus piernas, sus pies chavaron grietas en el suelo debajo de él cuando su visión comenzó a nadar por la inmersión en la energía sin preparación. Nayenda y Mine se vieron obligados a protegerse los hoyos de las ramas y la tierra levantadas en el aire. Mientras tanto, un taladro de luz azul llenó al campamento enemigo en un instante, moviéndose a velocidades a las que ningún ser humano podría esperar reaccionar. Y entonces el mundo tembló. Las cenizas, el fuego y el humo crearon una nube en forma de hongo que envió ondas de Choku en todas direcciones. Pedazos de madera astilada y escombros comenzaron del cielo como lluvia, creando una paranoia masiva cuando los restos carbonizados arrastrados por el viento arrollaron el campamento vecino. Nayenda y Mine usaron la distracción para disparar a sus objetivos uno por uno cuando salieron corriendo de sus tiendas para ver que había Shiro. La misión fue un hito. No había dudas al respecto, y el gesto de Shiro barra de eliminar todo un campamento de enemigos significaba que había menos adversarios de preocuparse. Sala enfrentaría menos muertes debido a las acciones de Shiro y, sin embargo, por un breve momento, un rastro de miedo abierto se manifestó en la expresión de Mine. Semanas y las vio temblando con un apretón de nudillos blancos. Este no era un humano. Esto era un monstruo. Solo Nayenda mantuvo la compostura. Esta no era la primera vez que trabajaba con alguien cuyos poderes estaban más allá de la imaginación humana. Simplemente había chames de Aj por un Shiro. Oculta a varios metros por precaución, una figura en el foliage de los árboles se estremeció de desesperación antes de retirarse apresuradamente. Todo esto era demasiado. Vagando dentro de los límites de Chala en ruta hacia un destino determinado, una persona de rostro pálido no pudo evitar temblar. Llevaba una armadura de red de pescado y cuerpo con mangas teídas de negro y brazaletes en las piernas que ocultaban un juego de kunai. Ella era la líder de los niñas de Jinsoku, Raiko, pero en este momento, paré muy joven sobre su cabeza. Ya no sabía qué hacer. Como líder de Jinsoku, sus habilidades de sigilo eran las más altas del clan, y decidió actuar de forma preventiva después de que la delegación enviada a ejército aliado de Wakoku fuera rechazada rotundamente.
Durante los últimos días, había estado acechando a Challa para buscar una oportunidad de deliciar matar con la priori principal de seleccionar a un regen importante. Él la eligió a Shirou, el señor de Challa como su objetivo. Los árboles más altos atrajeron la mayor atención y sintió que si podía capturarlo, los planes aliados de Wakoku podrían todo el conflicto sin derramamiento de sangre. Sin embargo, cuanto más seguía a Shirou, más abatida se volvía. Él no era humano. ¿Qué tipo de humano podría ejercer tal poder místico? Él no podía entenderlo. Nadie podría entenderlo. Raiko había escuchado conversaciones de personas cercanas a Shirou cuando se atrevió a aventurarse cerca de la casa de la familia de Shirou. Hablaron de una sola palabra nunca dejaba de repetirse en su mente. Magia. Magia de todas las cosas. Somo se suponía que alguien debía protegerse contra algo que no podía esperar comprender. Raiko no pudo evitar tener miedo. Hizo un pequeño gesto con las manos, sus dedos se cruzaron y formaron la forma de una punta de flecha. Los dedos anulares estaban cruz entre sí y las puntas del dedo medio se tocaban en un ángulo de 40 grados. Era una señal de oración. En las leyendas de Jinsoku, se decía que solo aquellos bendecidos por los dioses podían usar el arte perdido de la magia y debían ser reverenciados. El gesto de que Shirou usa magia significaba que para Raiko y todos en su clan, estaban luchando contra un Jiryo bendito. El presagio de muerte que le había quitado la vida al señor de Hageshi pasó al primer plano de la mente de Raiko, lo que la hizo apretar los dientes y forzar su temor. Luchar contra un Jiryo bendito era ir en contra de los deseos de un dios. ¿Qué tipo de retribución divina se promulgaría por sus acciones? El pensamiento era paralizante. Había escuchado que Shirou tenía hermanos menores, y aunque pueden ser más fáciles de capturar, la intuición le advirtió que probablemente eran los hermanos mayor de todo Challa. Peor aún, capturarlos pondría toda la atención de su hermano mayor en ella, y ese riesgo era demasiado alto para ignorarlo. Rebolsándose en la desesperación en la que la situaba su situación, Raiko había tomado una decisión. Incluso si eso significaba abandonar sus principios. Incluso si eso significaba deshonrar su honor. La prosperidad de Jinsoku siempre sería su máxima prioridad. Raiko vio a su objetivo desde su posición en lo alto entre el foliage de los árboles detrás de la casa principal de Shirou. Era tarde en la noche, y había notado que Shirou en paz siempre parecía encontrar el tiempo para contemplar ciertos temas que él la noche conocía por su cuenta. Se sentaba en una terraza de madera en el bosque que había talado. Él bebía tranquilamente una taza de té caliente mientras contemplaba la luna. Esta era la oportunidad que Raiko estaba esperando. Sin dudarlo un segundo, plantó sus pies firmemente en la corteza del árbol en el que se había posado y esperó directamente. Sus músculos se aflojaron cuando la sensación de Chairalin hizo que su estómago se hundiera. Luego enchoguió la espalda preparándose para rodar y mitigar el impacto de descenso. En lugar de estrellarse contra el suelo, Raiko aterrizó sin hacer ruido como se esperaba de un líder de su estación. En la oscuridad, no parecía más que una silueta en la sombra. Obviamente, Shirou tomó nota de ella, pero en lugar de mostrar cansancio por su llegada, notó que Shirou parecía demasiado acostumbrado a recibir visitantes al azar en la entrada inicial de Akame en Challa no había sido una excepción. Shirou solo miró a Raiko con una paciencia que bordeaba la santidad. El gesto de que no intentaras matarme en este momento ya es un buen comienzo para otras personas que conozco, dijo Shirou despreocupadamente. Raiko empezó a sudar y sintió un momento de lástima por el hombre que tenía delante, pero volvió a prestar atención a su pregunta. Ahora, ¿hay algo que necesites de mí? Shirou preguntó mientras guardaba su taza de té. Raiko levantó los brazos en el aire en un gesto de desarme. Quiero ofrecer una propuesta de rendición del clan Jinsoku, dijo con valentía. A su vez, los niñas de Jinsoku y Urra lealtad a Challa. ¿Eres de Wakoku? Shirou en realidad parecía sorprendido. Rápidamente se calmó ante el gesto de que un enemigo se había adentrado tanto en el territorio de Challa a pesar de las capacidades de sus habitantes. ¿Qué te hace estar tan seguro de que Challa debería aceptar tu lealtad?
Shihiro contempló confiar en Elaine antes de tomar una decisión, pero la respuesta de Raiko hizo lo reconsiderara. Puedo decir que no deseas una guerra prolongada, Raiko dio en el clavo. Eso era cierto. Cuanto más largas eran las batallas, más muertes se acumulaban en ambos bandos. Por eso Shihiro había renunciado a una postura neutral y había ido con Naimine para lanzar un ataque preventivo. ¿Qué pasaría si los niños de Jinsoku revelaran un camino hacia el corazón de Wakoku? Un lugar donde todos sus señores se reúnan para asuntos políticos y no solo los líderes del ejército. Raiko presionó. El conflicto terminaría. La respuesta era tan simple como eso, a menos que se eligieran nuevos líderes y optaran por continuar la batalla. En el caso de Wakoku, donde todos los ciudadanos emigraron en masa a Sala en primer lugar, las probabilidades eran poco probables. Esta fue una oportunidad de oro. Shihiro no tenía que ser un estratega para entender cuán valiosa era la oferta de Raiko. ¿Qué es lo que quieres a cambio? Shihiro fue directo al grano. Raiko solo tenía un deseo como cabeza de un clan conocido por su espionaje y asesinato silencioso. Solo había un único método que podía convertir la desgracia de ser ético como un terrorista en un honor. Un juego de perspectiva. Unir a los clanes en guerra de Wakoku. Solo los ganadores podrán reescribir la historia.